Juan Diego, ¿qué mecanismos de vigilancia necesita el IPEJAL? Ok, sí, bueno, pues gracias por la invitación, buenas tardes. Bueno, pues en el centro de estudios, ¿qué hace en un centro de estudios de la Hacienda? Pues comparar, ¿no? Comparar con otros sistemas de pensiones, comparar con lo que pasa en otros lugares y bueno, en este caso, pues hablaré respecto al Fondo de Pensiones de Jalisco, ¿no? Bueno, lo primero, pues sería tratar de discutir aquí en la mesa o en otros foros, tratar de, por lo que hemos escuchado, de si es o no viable seguir con un sistema de reparto. En nuestra opinión, por supuesto que sí. Si la respuesta es sí, y entonces, ¿cómo lo financiamos un sistema de reparto? ¿Cómo se financia un sistema de reparto y hacerlo viable, ¿no? Y es la segunda cuestión, ¿quién lo financia? En este caso, pues los trabajadores y el patrón, llegando al 32% de aportación, que creemos que es un límite razonable, comparado con otros sistemas de pensiones que están sanos. Por ejemplo, Guanajuato, ¿no? Es un sistema sano, es un sistema que no tiene los problemas que hoy están viviendo, pero no tiene una aportación tan alta como la que en las opciones del 25 de julio aportaba el gobierno del Estado en su diagnóstico. Bueno, entonces, ¿quién va a financiar ese sistema? Bueno, pues partimos de que ya hay recursos por 41,000 millones de pesos, ¿no? Entonces, si ya tenemos 41,000 millones, ¿eso ajusta o no ajusta? No, no es suficiente esos 41,000 millones. Requerimos un monto mucho mayor. Y entonces pensamos ahora, o pensemos, en qué medidas son necesarias para hacer rentable algo que hoy no es rentable, ¿no? Entonces, pues entramos en la primera de las propuestas que yo quisiera, para no extenderme mucho en los 7 minutos, es pues cambiar el modelo de gestión. El modelo de gestión, por ejemplo, en fondos de pensiones que están saneados, o sea, un fondo de pensiones no solo se financia con las aportaciones de los trabajadores. Me adelanto un poco a lo que en mi segunda intervención quiero aprovechar, pero por ejemplo, un trabajador que gana 140,000 pesos, claro, son muy pocos los trabajadores, lo que aporta al sistema de pensiones con la aportación del patrón y del trabajador son algo así como menos de 45,000 pesos. Pero la pensión que va a buscar es sobre 140,000 pesos. Dentro de los diagnósticos que ya escuchamos en la mañana y que creo que ya está muy conocido por todos los diagnósticos, el caso de las personas que ya en las láminas de los diagnósticos aportaron 360,000 pesos, pero ya se han invertido en ellos 30 millones. Nosotros hicimos un ejercicio, en el ejercicio esa persona va a gastar casi 43 millones de pesos, o sea, son casi 169 veces lo que aportó los 369,000 pesos. Una persona, para que tenga un fondo sano, tendría que aportar de tal manera que reciba 2.5 veces aproximadamente de su pensión, que es el caso de las personas que ganan aproximadamente 15,000 pesos en el caso de Jalisco. Y entonces cuando nosotros hablamos de que debiera haber un límite es porque nadie aporta arriba de los 45,000 pesos, ni siquiera una persona que tenga un sueldo tan alto como 140,000 pesos. Entonces tener esa buena práctica que tienen otros fondos de pensiones, tener un límite, eso pudiera ser dar un poco de más rentabilidad para las pensiones que se jubilan con altos ingresos, ¿no? Lo ideal, obviamente, pues sería tener una fórmula, pero eso lo voy a ver en la siguiente intervención. Lo que yo decía del modelo de gestión, tendría que cambiar el modelo de gestión. Un modelo de gestión como usan otros fondos de pensiones. Una técnica que se llama Liability Driven Investment, o sea, un calce de inversiones, o sea, cómo empatamos el monto que se va requiriendo durante el tiempo, durante el año 2026, 2027, 2028, con el rendimiento que te va a generar. No necesariamente en el 2026 el mismo rendimiento necesario para la pensión, lo que necesita el fondo, que en el 2027 o 2028. Puede ser
que se vaya a jubilar más personas en 2026 o en 2027. Entonces, lo que hace esta técnica de calce es calzar, justo empatar el rendimiento de las inversiones con la necesidad del fondo. Eso en los 80 las aseguradoras lo empezaron a hacer por un tema de mitigar riesgos de liquidez. Es decir, ellos tenían que pagar primas de montos tales de gente que se iba por las variables biométricas que tiene cada población, en este caso la de los activos del IPEJAL, y entonces ellos pagaban a veces más de lo que tenían en flujo de efectivo. En los 80s consideraron este modelo y resolvieron el problema. Otros fondos de pensiones, no en Noruega, no en Dinamarca, en México, y de hecho son vecinos, Guanajuato. Guanajuato y Aguascalientes son sistemas fondeados, están muy cerca como para ir a visitarlos si hubiera algún interés, ¿no? Entonces, este modelo de calce de inversiones lo tiene, por ejemplo, Guanajuato. Aquí el objetivo pues sería tener rendimientos que estén alineados con lo que marque la necesidad. La necesidad se marca a través de un estudio actuarial. Con la técnica actuarial podríamos saber que de hecho tendríamos que pedir que se elaborara otro estudio actuarial sin considerar solamente dos opciones, sino que considerara un sinfín de opciones y alternativas para el fondo. Es decir, lo que se dedicó ese estudio actuarial de una empresa que es seria, por supuesto, son pocas las empresas autorizadas en México para hacer estudios actuariales, Farrell, Hewitt y evaluaciones actuariales de los de Coahuila, ¿no? Entonces, nada más sería pedirle otros parámetros, pedirle parámetros para invertir, como lo hizo en 2009. Hewitt y evaluaciones actuariales hicieron en 2009 evaluación de este fondo y decidieron que el 4.5 de rendimiento de inversión era el necesario para que el fondo, lo que decían en la mañana aquí los compañeros ponentes, para que el fondo tuviera una duración sin problemas. Bueno, ¿qué pasó? Que no se logró ese rendimiento. Lo que tendríamos que pedir, lo que se recomienda es solicitar a las autoridades que se vuelva a hacer un estudio actuarial, pero ya con parámetros de rentabilidad, que se le agregue no solamente la variable de las aportaciones y los beneficios, que es las únicas dos variables que empezó a jugar el estudio en este caso, ¿no? Es decir, el estudio es parecido al de 2009, como si nunca se hubiera hecho una reforma paramétrica. En la teoría esto se llama reformas paramétricas cuando se cambian los parámetros, sea de edad de retiro o sea de monto de aportación, ¿sí? Las aportaciones, en este caso, como ya es un fondo que ya hizo esa primera reforma, ya no darían lo mismo. Quien ha hecho las segundas reformas en fondos de pensiones de México, no de otros países, de México, con las variables de mexicanos, han vuelto a entrar en insolvencia. Hay estados, de hecho, Colima, al final de cuentas, terminó decidiendo que ellos tenían que tener una aportación presupuestal fija y cambiar a cuentas individuales. ¿Por qué? Porque nunca hizo a tiempo los cambios. Algo positivo que tiene este fondo de pensiones es que está a tiempo. O sea, yo creo que está a tiempo, yo creo que es un buen momento y de hecho sería una buena para el gobernador haber puesto en la mesa el tema. Y entonces no se entiende por qué luego los diputados lo andan escondiendo, porque bueno, discutir el tema en este momento es un momento adecuado. Ya discutirlo cuando estamos en un déficit que se llama de caja, donde se toman recursos presupuestales para pagar las pensiones, ese sí es otro momento. Entonces, en este modelo es mitigar los riesgos y empatar los rendimientos con las necesidades de las inversiones, ¿sí? Ahora, tendríamos que hacer también, yo creo que un plan para ya no perder dinero, ¿no? O sea, es algo raro, ¿no? O sea, como, sí, o sea, un plan para evitar todas las fugas de dinero, ¿no? Esta parte del sueldo alto, que a las pensiones que le llaman las
doradas o VIP o el sinónimo que ustedes le quieran poner. Creo que VIP es la que más suena. Poner un límite, como tienen otros fondos de pensiones, y también pues repensar. ¿Cómo andamos? ¿Estamos bien? 2 minutos. Repensar el tema de las inversiones financieras, ¿sí? O sea, yo creo que en México se tiene que discutir muy pronto por qué nos tenemos que acostumbrar a los sistemas de pensiones a perder. Si ustedes, quien está viendo en sus casas o quien tenga una Afore, que no sea el sistema de pensiones de Jalisco, quien tenga una Afore, las Afores también pierden dinero en el mercado financiero y en el mundo. Enron es el caso más emblemático de las inversiones fallidas. Bueno, Jalisco, pues, Abengoa, TMM y otras cosas, ¿no? Pero bueno, me refiero, ¿por qué tenemos que acostumbrarnos a que un fondo de pensiones en sus inversiones financieras tiene que perder? Yo creo que ese principio lo tenemos que dejar de lado. Un fondo de pensiones, en cuanto a inversiones financieras, no puede perder, porque el rendimiento tiene que ser arriba de la inflación. Ya dijimos que el trabajador aporta una cantidad en un fondo saneado y se jubila con el 2.5 de esa cantidad, pensando que en el tiempo que él estuvo aportando, alguien administró de tal manera que genera rendimientos en el tiempo que le pagan el valor del dinero en el tiempo, es decir, la inflación, y además le dan un rendimiento mayor. Por eso tenemos que hacer un plan para no perder, tendríamos que pensar en cómo no perder. Y también, ya de una vez, y con esto termino, aceptar quizá que en un mercado volátil, como está el mercado financiero mundial, no tenemos en un estado subnacional de un país latinoamericano personas preparadas para administrar un fondo sin que pierda. El Standard & Poor's, nadie sabe cómo se va a comportar. Tuvimos el precio del commodity del petróleo hace 2 años en negativos. El euro ahora es más barato que el dólar. Es decir, ¿quién tiene la capacidad intelectual? Es decir, ese equipo de financieros sería muy costoso para un fondo que ahorita el mercado financiero en las inversiones de riesgo es complicado. Invertir en CKDs, invertir en derivados de los derivados. ¿Quién entiende esas cosas como para no perder? El principio, aún en renta fija, o sea, en fondos que no son de especulación, el principio del contrato es que puedes perder dinero. Y en un fondo de pensión no puedes perder. Entonces, pensemos en préstamos, pensemos en inversiones físicas que son seguras. ¿Qué temas? Pues la vivienda, y quizá el entretenimiento y la salud son temas que en esta ciudad y en el país son muy, muy rentables. Yo con esto terminaré por el momento. Perfecto, muchísimas gracias. Quiero